Buenos días, doctor Omar. Diana, buenos días. Doctor Omar, vengo para una asesoría, tengo audiencia de formulación de acusación. Perfecto, Diana. Diana, antes de hablar de la audiencia de formulación de acusación, debemos tener en cuenta que una vez hecha la imputación por parte de la Fiscalía, el ente acusador cuenta con 90 días para hacer una de dos cosas. La primera, para solicitar frente al juez con función de conocimiento la preclusión, y la segunda, radicar escrito de acusación, que fue lo que sucedió en el caso que usted me viene a comentar hoy, para el cual está solicitando la asesoría. Radicado el escrito de acusación en el Centro de Servicios Judiciales, allí es sometido a reparto y es entregado al juez con función de conocimiento que le corresponde, quien fija fecha y hora para la audiencia de acusación, audiencia con la cual se va a dar inicio a la segunda fase del proceso penal del sistema acusatorio. Llegado el día y hora de la diligencia, el juez, una vez instalado la audiencia, verifica la asistencia de partes e intervinientes. Y acá debemos tener en cuenta, Diana, que para la validez de la audiencia es necesaria o indispensable la presencia del fiscal y la presencia del defensor. No es indispensable para la validez de la audiencia la presencia de la víctima, tampoco de su representante, como tampoco del agente del Ministerio Público. Una vez se ha verificado la asistencia de partes e intervinientes, el señor juez pregunta si ya se corrió traslado del escrito de acusación al estrado de la defensa técnica. En el evento en que no se haya hecho, el juez ordena que se corra traslado, le da un tiempo prudencial o le debe dar a la defensa un tiempo prudencial para que observe el escrito de acusación de cara o con el propósito de poder hacer observaciones, si es que existen, a ese escrito de acusación. Observaciones en sentido formal y no de fondo, Diana. En sentido formal, como que exista o esté plenamente identificado e individualizada la persona que va a ser objeto del procesamiento. Esto es, a quien habíamos llamado imputado y que ahora vamos a llamar acusado, o que generalmente llamamos procesado. Además de verificar la identificación e individualización del presunto autor o responsable de la comisión de la conducta punible, también se debe verificar que exista una calificación jurídica provisional de la conducta. Y esa calificación jurídica provisional de la conducta que hace la Fiscalía tiene dos partes: una parte práctica, esto es, referida a los hechos, y una parte jurídica, que es la traducción de esos hechos, la traducción de esas circunstancias que en sentir de la Fiscalía son constitutivas de la comisión de una conducta punible. También en el escrito de acusación deben estar perfectamente identificadas las partes e intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal penal, y debe contar ese escrito de acusación con una enumeración de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que la Fiscalía pretende hacer valer en desarrollo del juicio oral, obvio, pasando por la subsiguiente audiencia, que es la audiencia preparatoria. Si no existen ninguna observación a ese escrito de acusación, damos paso a los siguientes momentos de la audiencia, y en caso de existir, se da un tiempo razonable para que la Fiscalía pueda corregir al mismo, en lo posible, esas falencias, esos errores, llamémoslo así, que tenga el escrito de acusación. Y se corrige porque prácticamente, o como lo dice la doctrina, Diana, la audiencia de acusación es la audiencia de saneamiento del proceso penal, es la audiencia de saneamiento de la actuación procesal penal. Bajo ese criterio, debemos decir entonces que en la audiencia de acusación se ventila lo referente a impedimentos y recusaciones, se ventila lo referente a nulidades y se ventila lo referente a la competencia. Hablemos primero de la competencia, Diana. El juez, en este caso, con función de conocimiento, tiene una competencia dual. ¿Qué quiere decir esto? La competencia dual hace referencia a que el juez tiene asignado el conocimiento de determinados asuntos por factores territoriales y por factores funcionales.
La primera, la competencia territorial quiere decir que es competente para conocer de un juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el hecho, donde ocurrió la conducta punible, y que si en ese lugar no existe un juez de esa categoría, un juez de esa especialidad, nos trasladamos al del municipio más cercano, quien será el que se encargue de adelantar el proceso penal en la etapa de juicio, en la etapa de juzgamiento. Y la segunda competencia, Diana, la competencia funcional, quiere decir que el Código de Procedimiento Penal establece para los jueces de la República, teniendo por jueces de la República incluidos los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de los tribunales superiores, los jueces penales del circuito especializado, los jueces penales del circuito y los jueces penales municipales o promiscuo municipal, tienen en el Código de Procedimiento Penal establecida una competencia. Esto es, el Código les dice cuáles son sus tareas, cuáles son sus funciones en desarrollo de la actuación procesal penal. Y encontramos nosotros que para el juez penal del circuito especializado hay una competencia específica, clara y perfectamente definida. De igual manera, hay una competencia perfectamente definida para el juez penal municipal, perfectamente establecida para este funcionario o para el promiscuo municipal. Cosa distinta acontece con el juez penal del circuito normal. Ellos no tienen una competencia particular, una competencia específica, perfectamente definida, como sí sucede con los jueces de las otras dos categorías. Entonces decimos que lo que no le corresponde al juez penal del circuito especializado, ni tampoco le corresponde, de acuerdo a lo establecido en el Código, al juez penal municipal o promiscuo municipal, le corresponde por residuo al juez penal del circuito. Y hablamos de una competencia de carácter residual. Recuerda entonces que lo primero que ventilamos referente a la competencia es la competencia territorial y la competencia funcional. Diana, se ventila en esta audiencia de acusación también lo referente a las nulidades. ¿Nulidades por qué? Por afectación del debido proceso y del derecho de defensa. Obvio, en lo que ha acontecido del proceso antes de llegar a la audiencia de acusación. Esto quiere decir que la audiencia de acusación no es el único momento para ventilar lo referente a nulidades, porque con posterioridad se pueden presentar hechos y situaciones que desquicien el debido proceso y desquicien el derecho de defensa. En lo que sí hay que tener precisión absoluta, Diana, es que yo llego a la audiencia de acusación y acá ventilo las eventuales nulidades que se pudieron haber presentado con antelación. Y no puedo dejar avanzar el proceso, por ejemplo, llegar a la audiencia preparatoria para alegar allí en la audiencia preparatoria la existencia de una nulidad que se generó en la indagación desformalizada o que se generó en la investigación previa, en la investigación formal, perdón, quizás al momento de la audiencia de formulación de imputación. Diana, se ventila también lo referente a los impedimentos y las acusaciones. ¿Qué es eso? El juez, para este caso, el juez con función de conocimiento debe ser un funcionario imparcial, debe ser un tercero neutral. Y al decir que debe ser un funcionario imparcial, al decir que debe ser un funcionario neutral, debemos decir que el juez no debe tener ningún tipo de compromiso con partes e intervinientes en desarrollo de la actuación procesal penal, porque obvio, de existir alguna relación positiva o negativa, algún compromiso con alguna de las partes intervinientes de frontera, eso puede incidir en la imparcialidad, en la neutralidad. El código es casuístico en esa materia y nos contempla situaciones como, por ejemplo, que el juez no tenga un vínculo sentimental, de amistad fuerte o un vínculo de parentesco con alguna de las partes, e incluso que no tenga una enemistad, que no sea deudor, en fin, una serie de situaciones particulares que pueden dar al traste con la neutralidad del juez. Entonces, existiendo esa circunstancia, el juez en la audiencia de acusación, esa audiencia que llamamos audiencia de saneamiento del proceso, audiencia de saneamiento de los vicios e irregularidades que puedan existir en la actuación procesal penal, el juez lo debe declarar así. Y lo debe declarar así para que la
cuando el juez no declara el impedimento de manera voluntaria o por su iniciativa, la parte que llegue a conocer de esa situación lo puede recusar. ¿Qué es que lo pueda recusar? Que diga el desarrollo de la audiencia de acusación que existe la causal de impedimento y el juez no lo consideró, el juez no lo decretó, entonces se lo pone de presente y se envían las diligencias al superior, en este caso al Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal del respectivo distrito judicial, para que él analice esa situación y de encontrar que en realidad existe una circunstancia, un hecho que pueda afectar la imparcialidad, disponga que el asunto sea asignado al juez que viene en turno y de paso hacerle un llamado de atención al juez que no declaró o que no se refirió a ese impedimento, a esa circunstancia que le impide ser neutral en el desarrollo de la actuación procesal penal. Hay que destacar también de la audiencia de formulación de imputación, de acusación, que en la audiencia de acusación se realiza el descubrimiento de los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía. ¿Cuáles elementos materiales probatorios? Diana, al inicio de esta asesoría hablábamos nosotros que en el momento de hacer observaciones al escrito de acusación, el escrito de acusación debería tener una relación de los elementos materiales probatorios que la Fiscalía pretendía hacer valer en desarrollo de ese juicio oral. Pues esos elementos materiales probatorios relacionados en el escrito de acusación son los que se descubren ahí, en el curso de la diligencia, o como lo establece el Código, a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la finalización de la diligencia. Hay que tener en cuenta que el descubrimiento probatorio o de elementos materiales probatorios de la Fiscalía hacia la defensa se realiza acá, en esta diligencia, o dentro de los 3 días siguientes a la finalización de la misma, en tanto que el descubrimiento probatorio por parte de la defensa hacia la Fiscalía se realiza en desarrollo de la audiencia preparatoria o a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la finalización de la misma, excepto en 2 ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la defensa, por norma general, descubre en la preparatoria, excepto en el caso que vaya a trabajar en favor de su asistido la inimputabilidad, evento en el cual debe descubrirle esto y obvio ese dictamen o ese informe pericial con el cual pretende demostrar en favor de su cliente la inimputabilidad, se lo debe descubrir a la Fiscalía en el desarrollo de la audiencia de acusación para que la Fiscalía pueda contrarrestar, si así quiere, eso referente a la inimputabilidad. Y si la defensa va a trabajar en favor de su cliente la inimputabilidad, obvio, con un dictamen pericial, pues ¿cómo lo irá a trabajar la Fiscalía? Con otro dictamen pericial. Si dejamos para que la Fiscalía conozca de esta situación en la audiencia preparatoria, estaríamos vulnerándole a la Fiscalía la igualdad de armas e igualdad de oportunidades. Por eso es que en este evento se debe descubrir esta materia referente al trabajo de la inimputabilidad en desarrollo de la audiencia de acusación o a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la finalización de la misma. Y el segundo evento, Diana, en que la defensa debe descubrirle a la Fiscalía acá en la audiencia de acusación o a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la finalización de la misma, es cuando la defensa es interrogada por el juez con función de conocimiento respecto hacia ese momento tiene elementos materiales probatorios. ¿Por qué le pregunta al juez? Recordemos que la justicia en materia penal es rogada. El juez no hace si las partes no le piden, si las partes no le solicitan. Y el juez le pregunta a la Fiscalía, a la defensa, si tiene elementos materiales probatorios, porque así se lo pide la Fiscalía. Cuando el juez lo pregunte en desarrollo de la acusación y como defensores tengamos elementos materiales probatorios, debemos descubrirlos. Obvio, si nos preguntan por petición de la Fiscalía por elementos materiales probatorios y no los tenemos, no hay nada que descubrir. Y el tercer evento sería cuando no nos pregunten y nosotros tengamos elementos materiales probatorios. Ya quedaría esa situación a la discrecionalidad de cada defensor en punto de si se lo da a conocer o no
a la Fiscalía General de la Nación. Y aquí entraría en juego la estrategia, porque el proceso penal es, con todo respeto, refiriéndolo de esta manera, un juego o es un trabajo de estrategia, en el que hay que saber cuándo se procede y cómo se procede. Finalmente, Diana, de la audiencia de formulación de acusación, nosotros debemos decir que, agotados todos estos pasos, el desarrollo de la audiencia de acusación, el juez de conocimiento fija fecha y hora conforme lo establecido en el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal para la subsiguiente diligencia, ¿cuál? La audiencia preparatoria, audiencia que debe venir conforme lo establecido en el Código, en la norma que acabamos de referir, dentro de los 45 días siguientes. Y se dará el caso también referirnos a que el desarrollo de esta audiencia, la audiencia de acusación, si la persona del procesado o del acusado se encuentra presente, tiene también la posibilidad de allanarse los cargos o aceptar responsabilidad. Y si lo hace, no habiendo sido capturado en flagrancia, estando en libertad o estando capturado, pero por una situación distinta a la flagrancia, tendrá una rebaja de hasta una tercera parte de la pena que le llegue a imponer el señor juez con función de conocimiento. En el caso que la persona venga capturada en situación de flagrancia y el desarrollo de la audiencia de acusación decida allanarse los cargos, debemos revisar el parágrafo del artículo 301 que nos dice cuál será la distribución o cuál será el beneficio que obtiene la persona por allanarse los cargos y el desarrollo de la audiencia de acusación. Obvio que va a ser muy inferior, va a ser mucho menos de que no está capturado en situación de flagrancia. Diana, eso es todo lo referente al desarrollo de la audiencia de formulación de acusación. Por favor, recuerde solicitar al final de la audiencia el acta de la diligencia para incorporarla a la carpeta. Además del acta de la diligencia, del acta de la audiencia de acusación, Diana, lleve a la audiencia un CD y solicite, por favor, al final de la diligencia que le graben la audiencia para incorporarla también a la carpeta, porque ahora debemos tener siempre en todo proceso esos elementos que son muy importantes para poder realizar un buen trabajo conforme a la labor que nosotros tenemos asignada acá como integrantes de consultorio jurídico. Muchas gracias, doctor. Con gusto, Diana.